estamos de regreso y como siempre aquí en Cada Día Norteamérica con temas muy interesantes. Y en este caso toca el turno, fíjese nada más, una bendición, el embarazo, el tener un bebé en casa, pero fíjese que se complejiza a partir, pues, si se da esto en los adolescentes, con las implicaciones que esto tendrá, implicaciones emocionales, físicas. Y justamente para desmenuzar este interesante tema, pues es que tenemos a Ricardo Cuervo con nosotros, quien es sexólogo y que nos aclarará y nos pondrá por ahí todas nuestras dudas, todas nuestras incógnitas y sobre todo nos llevará como a una reflexión como muy interesante. Ricardo, muy buenos días, ¿cómo estás? Muchas gracias, muy bien, ¿y tú? Bien, mi querido Ricardo. Oye, pues este tema, fíjate que complicado, he tenido personas por ahí cercanas que han estado en esta circunstancia de vida, chamacos pues por ahí jovencitos que se lanzan a la aventura de ser papás y que me parece que es un abismo desconocido del que no se tiene como mucha referencia y del que no se es consciente, Ricardo. ¿Cómo pudiéramos plantearlo? A ver. Sí, totalmente, y yo creo que a veces hasta siendo adultos no somos conscientes de lo que nos espera, entonces un chavito de 14, 15 años, pues mucho menos, ¿no? Entonces creo que lo primero que necesitamos para decidir ser papás o no es tener una madurez psicológica. También el cuerpo no está totalmente maduro a esa edad, entonces muchas veces podemos tener complicaciones físicas precisamente por la falta de madurez del cuerpo, y necesitamos también saber las responsabilidades que esto conlleva, ¿no? O sea, no es ahora sí que un juguete. Entonces estamos hablando de otra vida y tenemos que tener el tiempo, tenemos que tener los cuidados, tenemos que tener la responsabilidad de estar ahí para este nuevo ser. Oye, fíjate qué interesante, estás poniendo 2 puntos sobre la mesa que todo tiene que ver con la madurez, la parte física. ¿Está nuestro cuerpo sí o no preparado para recibir vida, para hacernos cargo de otra vida, de un pequeñito que necesitará todos los cuidados, todo el acompañamiento? Y luego la parte emocional, Ricardo, esta parte en donde quizás no estemos preparados ni para cuidarnos a nosotros mismos, cuando ya estamos pensando en cuidar a otro ser, todas las implicaciones que esto tendrá, Ricardo. Y luego la parte de pareja, cómo haces por ahí esta conexión y cómo ni siquiera a lo mejor has consolidado a lo mejor una relación, ¿cierto?, de pareja, como para que ya puedas estarte haciendo cargo de las necesidades de otro ser, de otra persona. Importante también, ¿cuáles son las consecuencias? Porque tiempo pueden tener 5 años y no estar consolidados, sino a la madurez emocional, a la conexión que existe en esa relación, al compromiso que tienen la pareja. Entonces, si no está consolidada la relación, pues también puede ser ahí un motivo de discusiones, puede ser motivo de separación, incluso pues pensando en el desarrollo psicológico de este niño, pues también va a ser diferente a como podría serlo en otro momento. ¿Qué podemos hacer para evitar esto? Diferente a lo que podrían pensar varias personas, la educación sexual es súper importante. No se trata de que la educación sexual nos va a invitar a tener relaciones, nos va a invitar, sino la educación sexual precisamente nos va a crear un criterio de poder decidir. Y entonces yo al conocer, sé que existe todo lo que me enseñan y sé cuándo estoy preparada para hacerlo. Entonces, desde saber que la educación sexual empieza en casa, también que como papás no nos dé miedo tocar el tema, porque a veces dicen, es que mi hijo está muy chiquito, mi hija está muy chiquita para tocar el tema. Que no nos dé miedo. El tema lo podemos tocar tan naturalmente desde que están bebés, desde enseñarles las partes de su cuerpo, y de esta manera, al hacerlo natural, también podemos crear canales de comunicación entre los hijos y los padres para poder hablarlo de forma totalmente abierta, sabiendo las consecuencias, sabiendo las responsabilidades, sabiendo incluso los métodos, la edad en la que estoy preparada para tener mi primera relación, y quitar los mitos, porque también existen mitos de en la primera relación sexual no hay embarazo.
claro que lo hay. Entonces es súper importante quitar esos mitos. Claro. Oye, desde tu punto de vista, Ricardo, el darles a los hijos todas estas herramientas de vida, los ayudarán a tomar mejores decisiones, a tomar decisiones mucho más asertivas. Luego, como bien lo dices, es una cuestión cultural por ahí, social, en donde no queremos como poner sobre la mesa y abiertamente, por ejemplo, los métodos anticonceptivos. Tú eres de la idea que a los hijos así abiertamente se les puede decir a una cierta edad, oye, cuídate, oye, acercarlos a toda esta infinidad de métodos anticonceptivos que hay, y también pues darles toda esta parte de soporte de lo que implica también emocionalmente el iniciar una vida sexual, Ricardo. Sí, claro, es importante explicarles qué métodos anticonceptivos existen, cómo se utilizan, porque también no me sirve de nada saber cuáles existen si no sé utilizarlos. Entonces, ¿cuáles no son métodos anticonceptivos? Por ejemplo, la pastilla de emergencia es justamente de emergencia, no es un método anticonceptivo. Entonces, si lo estamos utilizando como método anticonceptivo, nos va a perjudicar físicamente y fisiológicamente. Entonces, hay que saber cómo utilizarlos, cuándo utilizarlos, dónde conseguirlos y saber que todos los métodos son gratuitos. Entonces, los podemos conseguir fácilmente y ahora sí que el hecho de platicarlo abiertamente con los hijos y poderle decir, yo no te voy a decir cuándo tienes que tener relaciones, ni con quién lo tienes que hacer, pero sí voy a ir formando este criterio o voy a ayudar a que se forme el criterio para que tú mismo decidas cuándo te sientes listo. Claro, importante la educación emocional como la educación sexual. Y aquí me parece un punto muy importante, Ricardo. Luego pensamos los papás que esta educación se tiene que empezar a lo mejor cuando van entrando a la adolescencia o a la preadolescencia, y no es así, Ricardo. Yo creo que este acompañamiento se tiene que dar desde los primeros años de vida, porque es cuando empezarás a forjar un criterio en ellos y a sembrar como esa semillita, pues a lo mejor de la conciencia, del autocuidado. Empezarás a estrechar este lazo y a crear este vínculo en donde sea fácil la comunicación, de manera que cuando lleguen a estas edades, a lo mejor adolescentes, tú ya tengas perfectamente diseñados estos canales de comunicación y sea más fácil este tipo de cuestiones. Así es, y es que la sexualidad no implica únicamente la cuestión genital o la cuestión de la relación sexual. La cuestión sexual implica la afectividad, implica la autoestima, implica el relacionarme con los demás. Entonces, si lo vamos haciendo desde pequeños, fíjate que ayer justamente leía, ¿no?, un debate sobre cuándo enseñar educación sexual, y decía una persona que me pareció como muy acertado el comentario, porque le decían, ¿por qué no enseñar educación sexual a partir de quinto de primaria, me parece? Y decía esta persona, pues si los órganos sexuales salieran en quinto de primaria me parecería adecuado. Fíjate qué interesante. Pues desde pequeños ya somos seres sexuados, entonces no podemos separarlo, y justamente el obtener la información previene. Obtener la información no nos incita, que es lo contrario de lo que mucha gente podría pensar, ¿no? Que entre más información tengan, más despiertos están. Pero si nosotros como padres no damos esa información, la van a encontrar en internet, la van a encontrar con sus amigos y probablemente sea incorrecta. Claro, qué mejor que el acompañamiento sea pues por ahí de los cuidadores primarios, que son en este caso los padres, Ricardo, y luego llevado también a lo mejor de la mano con la parte de las escuelas, de los maestros por ahí. Pero sobre todo, pues lo que tú dices que me parece muy importante, desde pequeñitos nacemos pues ya seres sexuados, tendríamos que conocer nuestro cuerpo desde pequeños sin ningún tipo de connotación sexual, ¿cierto? Solamente conocernos y hacernos conscientes de que tenemos órganos sexuales y para lo que sirven, qué conexión tendrán con la parte emocional también. Así es, y también saber que la sexualidad es una cuestión biológica, psicológica y social. Y lo social también es súper importante, porque muchas veces los embarazos vienen desde la presión social. O sea,
desde mis amigos ya empezaron a tener relaciones, o muchas veces empiezan como a hacer competencias incluso, ¿no? De quién tiene más parejas sexuales. Entonces eso nos va a llevar a tener actitudes o comportamientos que son de riesgo, y eso, el riesgo, creo que los riesgos, el menor sería el embarazo. Sí, claro. Porque de ahí existen muchísimos más riesgos, pero también pues el embarazo es algo que a lo mejor no estamos preparados para tener en la adolescencia. Así es, Ricardo, pues te agradecemos porque creo también que este tipo de temas empiezan por educarse uno mismo, por ser consciente de lo que queremos y de lo que está, en el preguntarnos el cómo estamos educando. Y será primero, pues, ese es el punto, ¿no? Que nosotros como papás nos reunamos de todas las herramientas necesarias para después transmitirlas a nuestros hijos. Muchísimas gracias, Ricardo, que tengas muy bonito día, como siempre, un gusto. Gracias, tío. Gracias, Ricardo. Y nosotros pues seguimos en Cada Día Norteamérica, porque fíjese que un lugar icónico de nuestra bonita ciudad León es justamente el barrio de San Juan de Dios. ¿Quiere conocerlo?